Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy explicaré la confección de una blusa de escote corazón muy sencilla y rápida de hacer. Te dejo en la cajita de descripción el link para que puedas realizar el trazo del escote corazón. En este momento voy a realizar la misma modificación que se debe hacer según el tutorial que les dejo en la cajita de descripción, donde les explico cómo hacer dicho escote corazón. En este caso voy a hacer la transformación. Entonces en el costado subo 2 centímetros, entro 1, formo nueva línea de costado. Eso lo explico en el tutorial de escote corazón, pero en este caso les estoy enseñando algo muy superficial, de forma que se vea en tamaño real cómo se hace la modificación. En este caso lo que voy a hacer es escuadrar hasta la línea de costado donde me ha dado, bajo 2 centímetros con la escuadra y formo una línea de espalda con una semicurva. Marco esta línea de la pinza de extremo a extremo, es decir, hasta este borde y hasta la parte inferior de esta forma. Y en la parte superior de la línea de la pinza marco hacia un lado 1.5 y hacia el otro lado 1.5 centímetros para formar mi nueva pinza. Y aquí les resalto un poco cómo queda la pinza definitiva. Voy a marcar con rojo para que puedan ver el trazo de la parte inferior de la blusa, ya que esta blusa lleva un corte en una tela transparente en la parte superior que se llama Mayatex, por lo cual voy a hacer una modificación en la parte superior. En el tutorial de escote corazón lo explico únicamente para strapless, pero en este caso este modelo lo voy a realizar con la parte superior de la blusa en una tela llamada Mayatex, que es elástica. En la parte superior, desde el cuello hacia la derecha, marco 4 centímetros y de ahí hacia la derecha marco 7.5 centímetros para el ancho de hombro. Y en el escote bajo 2 centímetros y formo mi nueva línea de escote espalda. Voy a formar una línea paralela a la línea de sisa de costado y marco con el color azul, resaltando lo que voy a cortar o a trazar en la Mayatex. Entonces, para formar mi nueva línea de sisa, lo que hago es marcar una línea paralela en este caso y formar mi curva de la sisa, teniendo en cuenta que al cerrar el patrón elimino estos 3 centímetros de la pinza. Entonces voy a contar 3 centímetros del costado hacia la izquierda para que pueda realizar el trazo superior de forma que me quede, al momento de confeccionar, me quede la parte superior a ras del costado, es decir, trazo nueva línea de sisa de forma que al momento de cerrar la pinza me dé exacto estos 2 puntos. En este caso hay doble tela, marco mi hilo de tela, o también funciona el hilo de tela con el doblez que tenemos en este punto, y las veces a cortar en este caso es 1, ya que voy a sacar en un solo trazo la espalda completa en la parte superior. Y aquí resalto con color azul lo que va a ser el trazo superior. Marco aquí doble estela, este es el centro de la espalda. Veces a cortar va a ser una sola vez, ya que sale doble con doblez.
marco el hilo de tela, que también puede servir la línea de centro o la línea eje, pero prefiero marcarla, y marco las veces a cortar del costado, espalda. Lo que voy a hacer es marcar una línea paralela del centro espalda hacia el costado para formar mi hilo de tela. El hilo de tela sirve para que la prenda no se nos mueva hacia un costado cuando lo estemos usando por haber trazado mal en la tela. Siempre los patrones tienen un orden para ubicarlos en la tela, y ese orden es de acuerdo al hilo de tela. Cada pieza del patrón, de los patrones que lleve la prenda, deben ir marcados con este hilo de tela. Esto que estoy marcando en azul se va a eliminar completamente del patrón. Ahora por aquí, por donde estoy cortando, voy a separar haciendo el despiece de los patrones. Voy a separar la parte superior y voy a cortar por donde he marcado el color azul. Recuerde que en la parte del hombro le entré desde el escote o desde el cuello hacia la derecha 4 centímetros, y desde ese punto hacia la derecha nuevamente marqué 7.5, pero esa medida la pueden hacer a gusto, si quieren más ancho o más angosto. Ahora voy a realizar el despiece de la parte inferior. Realizo el corte por el borde de esta pinza, eliminándola. Este viene siendo el centro espalda, lo marco, y ahora continúo con el costado de la espalda, eliminando la pinza totalmente. Debemos aumentar 1 centímetro de costura por donde hemos realizado el corte de la pinza, únicamente por esa zona. Hay que tener en cuenta si el patrón tiene los aumentos de costura, si tienen desahogo, para que sepan realmente cómo le va a quedar la prenda. Es decir, si va a quedar sueltica o va a quedar ajustada el cuerpo. En este caso, pues esta prenda tiene los aumentos de costura, pero no tiene desahogo. Entonces, cuando yo finalice de realizar ya el despiece de los patrones, no voy a hacerle los aumentos por los costados, ya que incluye el centímetro de aumento de costura por los costados, pero sí debo realizarle un aumento de costura donde he eliminado la pinza, en este caso donde estoy marcando en este momento, tanto del centro de espalda como del costado. Si quiere una blusa ajustada, entonces realiza el patrón básico de blusa sin aumentos de costura ni desahogos, pero igual debes realizarle el aumento de costura en donde estamos marcando en este momento. Aquí voy a marcar para realizar un piquete en la prenda, para cuando estemos confeccionando la prenda no se nos vaya a mover una y nos quede una pieza más larga que la otra. Eso no debe pasar. Siempre deben quedar exactas al momento de costura. Y así viene quedando la parte de la espalda. Entonces la parte superior va a ir en Mayatex y la parte inferior la voy a realizar en una tela que se llama Scuba, la cual es una tela elástica. Se utiliza mucho para las blusas. Aquí en la parte superior también debo aumentar 1 centímetro de costura, tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde estoy marcando con azulito, ya que hemos realizado un corte y en ese corte en ningún momento se realizó aumento de costura en el básico, ya que el básico solamente tiene los aumentos de costura de los costados, más no de ninguna otra transformación que le estemos haciendo, como en este caso un corte en la espalda. Si no quieres realizar esta parte superior, entonces
no es necesario hacerle la modificación en la parte que he marcado en azul, solamente realiza la parte inferior que he marcado en rojo. Si quieres realizar un straple, así se ve si tuviera ya aumentos de costura, y al momento de coserla pues simplemente se cerraría de esta forma. Lo mismo para la zona de la pinza, al cerrarse pues va a quedar exactamente así como estamos viendo el patrón en la parte de los cortes. Y así es el trazo de la espalda. Es el mismo proceso que les explico en el tutorial que les dejo en la cajita de descripción. La única diferencia es que en la parte superior le estoy dejando en la parte para que no quede totalmente escotado, o simplemente le estoy haciendo un aplique en tela. Hago la transformación en la parte delantera, subo 2 centímetros, entro 1 centímetro y formo mi nueva línea de costado. Esto es lo que estoy explicando así. Está más detallado quizás en el tutorial que les dejo en la cajita de descripción si lo quieren realizar aparte. Como la pinza en la blusa básica era de altura de busto más 2 centímetros, en este caso no voy a realizar la altura de busto más 2 centímetros, sino que voy a realizar únicamente la altura de busto. Es decir, como yo tengo un trazo aquí básico que ya está realizado con sus pinzas correspondientes, esa pinza estaba de altura de busto más 2 hacia abajo, pero en este caso quiero que me dé exactamente la altura de busto, sin esos 2 centímetros, según lo que yo explico en el tutorial, que les dejo también el link en la cajita de descripción para la blusa básica. Entonces en este caso me daría aquí exactamente la altura de busto. Ahora lo que voy a marcar es el radio de busto, el cual se marca desde el pezón o desde la parte más prominente del busto hasta la base del busto, es decir, hasta la parte de abajo o inferior donde termina el busto. Ese viene siendo el radio de busto. De igual forma, eso está explicado en el tutorial que les digo, para que lo puedan realizar según el tutorial que les indico con anterioridad, para que tengan más claros estos pasos. Yo lo único que estoy haciendo es como repitiendo lo que ya ustedes quizás han realizado, porque pues este tutorial es especial de costura más no de patronaje. El patrón lo pueden ver en el otro tutorial, y este es como un trazo en tamaño real para que puedan como quizás ver un repaso o verificar algún paso. En la parte del escote, como este es el radio de busto, en la parte del escote voy a ver qué tanto le quiero entrar. Si no estoy segura, entonces mido desde el nacimiento cuello-hombro hasta donde quiero la profundidad de ese escote corazón y lo marco. Marca el escote deseado y luego marcamos desde el costado hacia ese punto que hemos marcado de escote para realizar nuestro escote corazón. Con línea curva vamos a marcar entonces nuestra forma. Pueden utilizar una línea curva pronunciada o una línea curva no tan pronunciada como esta. Le doy continuidad a la línea de la pinza hacia arriba y en la parte superior marco 1.5 centímetros hacia un lado y 1.5 centímetros hacia el otro lado, y formamos una pinza teniendo en cuenta la altura del busto. Formamos una pinza con línea curva, ya que el busto es redondeado. Si realizan la pinza en punta, es decir, con línea recta, entonces la blusa le va a quedar con una punta. Desde este punto también vamos a medir desde la base del busto hacia un lado 1.5
centímetros y hacia el otro lado 1.5 centímetros para también realizar una línea recta desde abajo, desde la pinza en la parte inferior hacia arriba, y cerramos con línea curva también esta zona, así como la hemos hecho en la parte superior, la vamos a realizar en la parte inferior de esta manera, como estoy marcando con rojo. Uno la pinza hacia la parte superior y con curva formo la taza del busto. Como en este caso quiero hacerle una forma más curva a la parte superior del escote del busto, entonces simplemente le subo a esta línea y marco hasta donde quiera el escote, donde había marcado anteriormente. Solamente subo un poco formando una curva más pronunciada hacia la parte superior. Ahora lo que voy a hacer es trasladar la pinza a mi nueva altura de busto. Como le he subido esos 2 centímetros, entonces la pinza ya no va a ir hasta abajo donde iba antes, sino a la dirección de la altura de busto. De igual forma la pinza de diferencia de talle, que es esta, y también la pinza de asentamiento de la sisa en dirección siempre a la altura de busto, donde hemos marcado anteriormente. Ahora para modificar la parte superior entro 4 centímetros y a partir de ese punto marco 7.5 centímetros hacia la derecha. Y en la parte de la sisa hago una línea paralela a esta. Realizo también una línea paralela para formar la nueva línea de sisa. Aclaro que si no quiere realizar esta parte superior, entonces debe cerrar las 2 pinzas de asentamiento que vemos en un color azul claro. Las debemos cerrar en el patrón para que el straple pegue más al cuerpo. En este caso estoy realizando es una blusa con ese escote, entonces no voy a cerrar la pinza de la sisa para que no me quede tan ajustadito. En la parte del escote, en la parte del cuello, bajo en este punto y formo mi nuevo escote. Y tengo presente que la nueva línea de sisa voy a realizarla de acuerdo a las pinzas que voy a cerrar. En este caso va a ser la pinza del busto, que vienen siendo 3 centímetros, y la pinza de asentamiento que va dirigida al cuello, que es de aproximadamente 1 centímetro. Entonces del costado hacia el busto marco a 4 centímetros, que es lo que suma la medida de la pinza de busto y la pinza de asentamiento del cuello, y a partir de ahí, desde esos 4 centímetros que he marcado, realizo mi nueva línea de sisa. No sumo los centímetros que tengo en la sisa como tal de esta pinza, ya que esta pinza no la voy a realizar porque quiero que mi blusa me quede un poquito más holgada en esa zona. Pero si voy a realizar un straple, debo cerrarla para que el straple quede más ajustadito al pecho. Debo aumentar, si voy a realizar el modelo de acuerdo a como lo ven en la foto, debo de aumentar hacia arriba 1 centímetro de costura por donde voy a realizar este corte, tanto en la parte del costado como en el centro frente. Y en la parte superior también debo aumentar 1 centímetro de costura hacia abajo, ya que al unir las piezas de abajo junto con la de arriba va a tener que reducirse eso. Es necesario aumentarle ese centímetro de costura, porque si no la blusa nos va quedando más corta, más reducida, más pequeña, entonces no es para nada conveniente. Marco con rojo donde voy a hacer el respectivo despiece. Esta pinza no la voy a realizar en este modelo como tal. Más adelante vamos a ver una blusa totalmente
straple sin nada arriba, y vamos a ver entonces cómo cerrar y cómo realizarla. En este caso no estoy haciendo sino una blusa con escote corazón. Esta pinza debe cerrarse en el patrón. Marco doblez tela para el centro frente o centro delantero, las veces a cortar, en este caso una vez, ya que el patrón lleva doblez tela y se hace efecto espejo, es decir, sale la parte izquierda y derecha en una sola pieza. En el costado frente o costado delantero debo sacar esta pieza dos veces, el costado izquierdo y el costado derecho de la prenda. Ahora voy a marcar mi hilo de tela desde la línea de centro eje. En este caso he marcado 18 centímetros arriba, 18 centímetros abajo, y marco una línea paralela, y esta será mi línea de hilo de tela. Voy a realizar el despiece. Voy a cerrar esta pinza, que es la de asentamiento de cuello. Esto es para que la prenda me quede un poco más ajustadita a la parte superior de la blusa o más pegadita en el escote. Hago un quiebre en toda la mitad de la pinza, luego abro y cierro dicha pinza de esta forma. Aquí vemos que se ha trasladado la línea de escote, entonces esta línea la debo realizar nuevamente, modificando la parte inferior, bajando un poquito, corto por esta zona y realizamos ya el despiece de la parte superior de la blusa, recordando que en este borde debo de aumentar 1 centímetro de costura en la prenda, en la tela al momento de cortar. Ahora lo que voy a hacer es eliminar esta pinza. Por lo tanto, como yo voy a cortar a ras, debo de hacer un aumento de 1 centímetro de costura también por todo el borde donde estoy marcando con este color. Debo aumentar 1 centímetro de costura para que al momento de la costura de las dos piezas no me vaya a reducir esos 2 centímetros, los cuales en ningún momento se le han agregado. Se le deben agregar en este momento que se ha realizado el despiece. Lo puede marcar en el patrón con señas para cuando vaya a cortar en la tela tenga presente que debe aumentarle ese centímetro de costura. Ahora voy a cerrar la pinza de diferencia de talle del costado. Entonces hago un quiebre por toda la mitad de la pinza y cierro dicha pinza. Y así queda la pinza cerrada. Ahora modifico o realizo nuevamente la línea de costado, ya que se ha trasladado de esta forma, y sigo realizando el despiece. Y así queda nuestro patrón de blusa escote corazón, la parte delantera. Voy a realizar una marca para los piquetes. Debo tener en cuenta verificar el recorrido tanto de un lado como del otro, que no me vaya a quedar una parte más larga que la otra. En este punto marco los piquetes en la línea de cintura para marcarlos en la tela, y también los marco en la parte de la base del busto, es decir, en la parte inferior donde da el radio de busto. Marco para hacer piquetes en la tela. Y ahora lo que voy a hacer es verificar el recorrido que hay en este corte, ya que como en la parte superior teníamos unas pinzas,
También se pudo haber modificado los cortes o los largos. Entonces yo antes de pasar a la tela verifico y hago la respectiva corrección. En este caso me quedó un medio centímetro, entonces elimino ese medio centímetro, igual no me va a afectar al momento de realizar la prenda, modificando mi diseño. Va a quedar bien, no va a pasar nada. Y así quedaría el patrón de la blusa escote corazón. Ahora lo voy a pasar a la tela. He colocado la tela doblando por la mitad, ubicando muy bien orillo con orillo y dejando el derecho en la parte del centro o en la parte interna. Entonces ubico el patrón midiendo desde el orillo hasta el hilo de tela en la parte inferior y la parte superior de dicha línea, la cual debe quedar a la misma distancia formando una línea paralela. Hago así con todos los patrones, aprovechando al máximo la tela. Y ubico la parte superior del patrón en Mallatex. Esta Mallatex es elástica. Este patrón no tiene aumento de desahogos. Y después de terminar la costura de la blusa, puedes reducir un poco más en los costados si quieres un poco más ajustado. Como estas dos piezas llevan doblez tela, entonces las marco por aparte con una tela sencilla, es decir, abro la tela y marco dichos patrones. Ya he realizado el despiece. Ahora, con el mismo patrón de la parte delantera, realizo el falso. Saco el falso midiendo desde el orillo superior hasta un poco más abajo del radio de busto. Y así sale el falso de blusa.
Inicio con la costura. Tomo el falso y uno por las piezas, así formando las copas con filete. Y fileteo el orillo inferior. Ahora tomo las partes delanteras y uno con filete así. Formo la parte posterior de la misma forma. Y uno con la parte superior de Mayatex así. Terminando de esta forma con la parte de la espalda de la blusa. Ahora sobrepone el falso derecho con derecho y en medio ubica la Mayatex, ubicando los bordes de las tres piezas. Si quieres puedes pasarle unas puntadas a mano para que no se muevan.
ajustaré en este centro frente con costura recta para hacer más bonita la curva de escote corazón. Solamente hago esta costura en el centro frente. Uno por los costados, ajustando primero en la sisa para que no se muevan las piezas al filetear. Cierro por costados fileteando. Uno por los costados, ajustando primero en la sisa para que no se muevan las piezas al filetear. Cierro en los hombros fileteando también. Ajusto por hombros con costura recta para que no se suelte el filete. Acomodo el falso por el revés y le hago una pequeña costura al filete para que no se mueva ni se levante el falso. Realizaré el dobladillo fileteando el borde y coso de forma que realice el dobladillo y listo, he terminado con la costura. Voy a decorarla un poco, pero las decoraciones son a gusto, si quieres ponerle algo a la blusa o no, tú decides. En mi caso, marco sutilmente y ubico unas piedras cónicas decorativas con adhesivo que se pegan al calor. Utilizo para eso una tela en algodón y la sobrepongo y encima pongo la plancha con golpes de calor, presionando la plancha un poco. Quedó lista la blusa con escote corazón. Si te gusta, suscríbete al canal para que veas más contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.